Me llamo Paloma Aguirre. Cumplí 70 años la primavera pasada. He vivido gran parte de mi vida entre columnas y números impuestos equilibrados al centavo, recibos cuidadosamente doblados en sobres. Incluso después de que Esteban falleció, mantuve nuestra pequeña casa en San Miguel de Allende, impecable como a él le gustaba, que un lugar para cada cosa en su lugar. Los sentimientos también tenían sus carpetas, aunque nunca se mantuvieron cerrados con tanta facilidad. El día que nació mi nieto, el cielo de San Miguel estaba gris como piedra mojada. Estacioné frente al hospital con un ramo de tulipanes blancos envueltos en papel en el asiento del copiloto. El aire olía a desinfectante y lluvia, y recuerdo haber pensado: así debería oler un nuevo comienzo, limpio, cortante, un poco frío. En la sala de maternidad, una enfermera joven me guió hacia la ventana de observación. Filas de cunas alineaban la habitación, cada una con una etiqueta rosa o azul. Lo encontré de inmediato. Bebé Esquivel. Pequeño perfecto con puños como conchas enrolladas. Mi garganta se cerró antes de que pudiera hablar. Santiago apareció detrás de mí con el cabello desordenado y los ojos cansados. «Mamá», dijo suavemente, como si se preparara para un ruido. Me giré sonriendo. «Es hermoso». «Lo es». Su voz se desvaneció. «Clara está descansando. No esperaba visitas. Solo quería verlo a través del cristal, nada más». Antes de que pudiera responder, ella apareció, Clara, mi nuera, pálida por el parto, pero compuesta con esa compostura que parecía ensayada. Llevaba una bata clara, y aun en su cansancio, parecía pulida como alguien consciente de ser observado. «¡Oh!», dijo sin emoción al verme. «¿Viniste?». Levanté los tulipanes. «Blancos por la paz. ¡Felicidades!». Ella miró a Santiago antes de decir: «No te llamamos porque no era necesario». Las palabras dolieron más de lo que esperaba. No eran de enojo, solo frías como una puerta que se cierra sin ruido. «Entiendo», dije, dejando el ramo en el escritorio de la enfermera. A través del cristal mi nieto se movió, sus labios temblando en sueños. Presioné mi mano contra la barrera entre nosotros. «Bienvenido, pequeño», susurré. Nadie respondió. Santiago miró al suelo. Clara cruzó los brazos. La enfermera carraspeó murmurando algo sobre la hora de descanso. Asentí, retrocedí y forcé una sonrisa. Los dejo descansar. Sin abrazos, sin fotos, sin invitación, para cargarlo solo el pitido rítmico de los monitores del hospital y el sonido de la lluvia deslizándose por el cristal. Salí tan silenciosamente como llegué, cada paso resonando como un recibo arrancado de un cuaderno. Afuera los tallos de los tulipanes se doblaban con el viento, los pétalos temblando. Los dejé en una banca cerca de la entrada y me ajusté el abrigo. Mi reflejo en las puertas de cristal parecía más viejo de lo que recordaba, más pequeño también. Para cuando llegué al coche, ya había decidido qué hacer después. Si no quería mi presencia, les daría algo más, algo que no podrían ignorar. Y 2 semanas después, cuando volví a estar frente a su puerta, llevaba un sobre en la mano. Han pasado 2 semanas, pero la imagen de mi nieto detrás de ese cristal seguía en mi mente como una fotografía que no podía soltar. La casa se sentía más vacía que de costumbre. Los tulipanes que dejé en la banca del hospital ya se habían marchitado, pero seguía pensando en su color. ¿Cómo el blanco se supone que significa paz? En cambio, se había convertido en distancia. Esa mañana el cielo seguía siendo de un gris plomizo. La lluvia de San Miguel no cae a cántaros. Se queda como una pregunta que se niega a desvanecerse. Envolví una caja pequeña en papel crema y la até con un listón. Dentro había un sonajero de plata grabado con el nombre que había elegido cuidadosamente para coincidir con su acta de nacimiento: Emiliano Esteban Esquivel. Mis manos temblaron un poco al doblar los extremos del listón. No fue desafío lo que me llevó a ir. Fue instinto. Durante 70 años resolví cada conflicto llevando algo en las manos: un pastel, un cheque, un regalo, alguna ofrenda para suavizar los bordes ásperos.
Esta vez me dije, era solo un gesto de amor. La casa de los Esquivel estaba al borde de San Antonio con un exterior nuevo, molduras azul grisáceas. El coche de Santiago estaba en la entrada junto al crossover claro de Clara. A través de la ventana delantera vi movimiento cortinas que se movían una sombra que retrocedía. Sabían que estaba allí. Respiré hondo y toqué. La puerta se abrió a medias. Clara estaba allí en un cardigan suave, el cabello recogido, el bebé en sus brazos. Era más pequeño de lo que imaginaba, envuelto en una manta con patitos amarillos. Sus ojos se encontraron con los míos fríos y planos. «Paloma. Clara», dije suavemente. «Solo vine a dejar esto». Extendí la caja pequeña. «Para Emiliano». No la tomó. El silencio se estiró hasta que lo sentí apretarse en mi garganta. «No necesitamos nada de ti», dijo finalmente. «Y no lo verás. Por favor, vete». Las palabras fueron medidas deliberadas, como si las hubiera ensayado. Santiago apareció detrás de ella con una sudadera desteñida. Sus ojos se movieron entre nosotras, pero no habló. «Santiago», dije intentando mantener la voz firme. «Es solo algo pequeño». «Mamá», interrumpió suavemente. «Quizás sea mejor». Asentí antes de que terminara. El momento se sentía frágil como cristal equilibrado en la punta de un dedo. Si discutía, se rompería. «Por supuesto», dije. «Entiendo». Di un paso adelante lo suficiente para dejar la caja envuelta en la mesa del vestíbulo, junto a una vela y una pila de correos sin abrir. De mi bolsillo saqué un sobre blanco sin sellar pesado con los papeles dentro, y lo coloqué junto al regalo. «Entonces este es mi regalo», dije en voz baja. Clara frunció el ceño. «¿Qué es?» «Algo que necesitarán después». La miré a los ojos firme por primera vez. «Felicidades otra vez». El bebé se movió un pequeño sonido rompiendo el silencio. Por un segundo Clara miró hacia abajo suavizándose, pero el momento pasó. Lo levantó más en sus brazos y no dijo más. Me giré y bajé los escalones de la entrada. La lluvia había parado, pero el aire olía fuerte a cedro húmedo. Detrás de mí la puerta se cerró con un clic. No azotada, solo cerrada con propósito. Cuando llegué al coche vi mi reflejo en la ventana, otra vez, más viejo que hace 2 semanas. Mi abrigo se adhería a mis hombros. Mi cabello se había alborotado con el viento. Lo alisé, encendí el motor y no miré atrás a la casa. En el asiento del copiloto, un segundo sobre, esperaba la copia duplicada que guardé para mí sellada en una carpeta marcada «Registros del Fideicomiso 2024». Los limpiaparabrisas se movían lentamente mientras conducía hacia el centro la ciudad alzándose gris a la distancia. Cada puente que pasaba parecía zumbar con acero silencioso y paciente, sosteniendo más peso del que nadie notaba. La lluvia comenzó de nuevo antes de que llegaras a la carretera principal. San Miguel tiene una forma de convertir el clima en puntuación gotas de lluvia, como comas ralentizando cada pensamiento, antes de que pueda terminar. Conduje con ambas manos en el volante cuidadosa firme. Los tulipanes del hospital seguían en el asiento del copiloto, ahora marchitos, sus tallos oscuros y flácidos. No tuve el corazón para tirarlos. Las calles brillaban bajo las luces, cada charco, un pequeño espejo, reflejando pedazos de mi rostro que no quería ver. Giré hacia la avenida principal rumbo a casa. El tráfico era ligero, del tipo de silencio que sigue a una discusión que nadie admite que fue real. Esteban solía decir que la calma es una especie de armadura. Nunca alzó la voz, ni siquiera cuando nuestro hijo azotaba puertas o salía furioso de las habitaciones. Solo decía, dejemos que el tiempo haga su punto. Y de alguna manera siempre lo hacía. Nunca fue cruel, pero creía en las consecuencias. Si amortiguas cada caída, Paloma, me dijo una vez, nunca se aprenderá que el suelo es sólido. En ese momento pensé que estaba siendo duro. Ahora entendía que solo estaba cansado de verme intentar arreglar lo que no debería y haberse roto en primer lugar. Un claxon sonó detrás de mí. Había estado parada demasiado tiempo en un semáforo en verde.
Pisé el acelerador suavemente y dejé que el zumbido de las llantas ahogara el ruido en mi cabeza. El sobre que dejé en casa de Clara destelló en mi mente su peso, la silenciosa finalidad. No lo hice como venganza. Era simplemente la verdad escrita esperando ser leída. Cuando llegué al puente sobre el río, me detuve al lado y dejé el motor en marcha. El río abajo era una sábana de peltre suave e indiferente. Pensé en mi nieto, su pequeño pecho subiendo y bajando, sin saber de las fracturas que ya se formaban en el mundo en el que había nacido. El teléfono sonó. No necesité ver la pantalla. Solo una persona me llamaba tan tarde. Contesté sosteniéndolo contra mi oído. «Ya está hecho», dije antes de que Isabel pudiera hablar. Su voz llegó firme, práctica. «¿Lo dejaste?» «Sí, en su mesa». Silencio, luego un pequeño suspiro. «¿Cómo te sientes?» «Como si hubiera cerrado una puerta que debí cerrar hace años». «Eso no es algo malo». «No», asentí suavemente. «Pero es más pesado de lo que esperaba». Isabel no ofreció consuelo. Nunca lo hacía. «Hiciste lo correcto», dijo simplemente. «Que enfrenten los números por una vez». Miré hacia el agua. El reflejo de las luces de la ciudad se difuminaba ondulando. «Esteban lo habría aprobado», murmuré. «Lo habría hecho», dijo. «Vete a casa, Paloma. Duerme. Mañana sonará más tranquilo». Colgué y me quedé un rato escuchando la lluvia comenzar de nuevo, suave, paciente, interminable. Luego volví a la carretera, el puente desapareciendo detrás de mí, y dejé que las luces de la ciudad me guiaran a casa. A la mañana siguiente la lluvia se había reducido a una bruma que se adhería a las ventanas como aliento. Preparé café como Esteban solía hacerlo, 2 cucharadas, un revuelo. Paciencia silenciosa. La casa olía ligeramente a cedro y papel, el aroma que se filtra en todo cuando has vivido en un lugar demasiado tiempo. Llevé mi taza a la mesa del comedor donde esperaban 3 carpetas de cuero. Cada una estaba etiquetada con mi letra pulcra, inclinada cursiva de contadora. Santiago Educación. Santiago Matrimonio. Santiago Negocio. No las había abierto en años. La primera carpeta crujió al desabrochar los anillos. Dentro había recibos de universidades, transferencias de colegiaturas, facturas de libros de texto, un depósito de dormitorio de 2005. Universidad Autónoma de Querétaro, 380.000 pesos. Decía el papel en tinta azul desvaída. Recordé el día que hice la transferencia orgullosa y segura de que una educación enderezaría su camino. Santiago siempre fue brillante, solo que fácilmente distraído por la idea de cosas más fáciles. La segunda carpeta era más gruesa. Facturas de la boda, arreglos florales, el lugar en Valle de Bravo, con vista al lago. Esteban y yo discutimos esa noche. «Es demasiado», dijo sacudiendo la cabeza sobre el contrato. «Pueden empezar pequeño como nosotros. Es mi único hijo», dije. «Quiero que sea perfecto». Esteban me dio esa mirada, mitad amor, mitad advertencia, pero firmó el cheque de todos modos. 2 meses después, el matrimonio comenzó con deudas disfrazadas de celebración. Para cuando abrí la tercera carpeta, mi café se había enfriado. Dentro había estados de cuenta de préstamos para la boutique de Clara, hilo y lino, una pequeña tienda en la calle Hidalgo, que alguna vez parecía encantadora bajo el sol. Había firmado como aval su primera línea de crédito, 1 millón de pesos. Más tarde, cuando las ventas cayeron, cubrí otros 500.000. «Solo un puente», lo llamó ella. Recuerdo haber sonreído y dicho, «Cada puente necesita postes fuertes». Ahora, mirando las columnas de números, vi algo que no había visto antes, mi propia letra como evidencia. La precisión no era protección, era participación. Cada firma era una cuerda de salvamento lanzadas a alguien que nunca aprendió a nadar. Giré una página y encontré una nota de Esteban, fechada hace años, guardada dentro de una carpeta. Su letra era más pesada deliberada. «Paloma, un día tendrás que dejar de llamar amor al rescate. No es lo mismo». El papel tembló en mi mano. Tracé la curva de su firma con el pulgar, hasta que la tinta se difuminó ligeramente.
Los hice débiles al llamarlo amor. Susurré. El sonido me sorprendió. No había hablado en voz alta toda la mañana. El reloj de la cocina marcaba el silencio. El sonido me recordaba las noches cuando Santiago era niño, y me sentaba en esta misma mesa calculando facturas, mientras él coloreaba hábitats a mi lado. Entonces los números se sentían como seguridad prueba de que todo podía manejarse, controlarse. Pero el dinero nunca arregló lo que rompió. Solo hizo que las grietas brillaran por un tiempo. Cerré las carpetas y las apilé cuidadosamente. Números viejos, heridas viejas. La diferencia entre ellos había desaparecido. Cuando me levanté, mis rodillas dolieron y me apoyé en el borde de la mesa. La casa parecía más grande que ayer, como si cada habitación se hubiera alejado silenciosamente. Caminé hacia la ventana. El jardín estaba empapado, las hortensias cayendo bajo el peso de la lluvia. En el reflejo del cristal, la foto enmarcada de Esteban miraba desde el aparador. Había estado ausente 5 años, pero de alguna manera aún llenaba el aire cuando más lo necesitaba. Tenía razón, dije suavemente. El tiempo hizo su punto. Reuní las carpetas en una bolsa de lona, las sellé y deslicé la bolsa bajo mi escritorio. Afuera un autobús pasó rugiendo sus ruedas, levantando un fino rocío de agua. El sonido se desvaneció rápido, dejando solo el ritmo tranquilo de la casa, respirando a mi alrededor. Isabel llegó sin avisar, lo cual era su manera de decir que estaba preocupada. Su sedán rojo se estacionó en mi entrada a media tarde, con el sol rompiendo a través de un raro parche de cielo despejado. Seguía sentada en la mesa de la cocina, las 3 carpetas escondidas debajo como contrabando. Entró con una bolsa de papel que olía a roles de canela y café negro. «Parece que no has comido más que culpa», dijo dejando la bolsa. Sonreí débilmente. «Siempre sabes cuándo traer azúcar. El azúcar arregla la mayoría de las cosas, excepto las que sigues alimentando», respondió sentándose frente a mí. Su cabello gris estaba cortado corto, su expresión tan aguda como siempre. Había criado 3 hijos con el salario de maestra y creía que la supervivencia dependía de hablar claro y ahorrar. Por un rato comimos en silencio. El sonido de la lluvia en el tejado del porche llenaba las pausas. Finalmente dijo: «Volviste a verlos, ¿verdad?». Asentí. 2 semanas después del hospital. Y abrió la puerta con el bebé en brazos. Me dijo que nunca lo vería de nuevo. Isabel sacudió la cabeza lentamente. «Seguiste rescatándolos, Paloma. No puedes comprar gratitud. No está en venta». «Lo sé». No lo sabes», dijo suavemente. «Si lo supieras, habrías parado hace 10 años». Junté las manos. «Paré ahora. Ese sobre que mencionaste», dijo entrecerrando los ojos ligeramente. «Lo dejaste, ¿verdad?» «Sí». Su voz bajó. «¿Qué había dentro?» «La verdad», dije. Me estudió esperando. Cuando no elaboré, se recostó. Entonces, seguiste su regla. El nombre de Esteban quedó suspendido entre nosotras. Todavía cargaba el peso de conversaciones inconclusas. «Déjale un espejo, no un cheque», citó Isabel, su tono mitad aprobación, mitad dolor. «Me dijo una vez que deseaba que escucharas eso». «Lo hice», dije en voz baja. Finalmente, sus cejas se alzaron. «¿Quieres decir?». Asentí. «Todo lo que creen que poseen la boutique, la casa, incluso el coche, nunca fue un regalo. Todo está documentado. Archivos adecuados, notariados firmados. Verán quién ha estado cargando qué». Isabel dejó escapar un largo suspiro. «Realmente lo hiciste». «Esteban tenía razón», dije. Necesitaban un reflejo, no otro rescate. Extendió la mano sobre la mesa cubriendo la mía con la suya. «Esto les va a doler. Ya duele», dije. Pero esta vez el dolor podría enseñar algo. Afuera el sol se escondió tras las nubes de nuevo, la habitación oscureciéndose al gris suave de las tardes de San Miguel. Isabel apretó mis dedos una vez y se levantó llevando su café al fregadero. «Siempre has sido la amable», dijo. «Pero la amabilidad no es lo mismo que rendirse. Recuérdalo». Asentí. Las carpetas bajo la mesa presionaban contra mis rodillas como testigos silenciosos.
Cuando Isabel se fue una hora después, el aroma a canela persistía en el aire cálido y agridulce. Vi su coche desaparecer por la calle. Luego me giré hacia la casa. El silencio se asentó sobre mí de nuevo, más pesado ahora, pero más firme de alguna manera, como si la decisión que había tomado finalmente hubiera encontrado su lugar. 6 meses antes de que naciera el bebé, me senté en una oficina tranquila en el centro que olía ligeramente a café y tinta de impresora. La lluvia había sido constante esa mañana, golpeando las ventanas altas como un metrónomo. El abogado, el señor Valdés, era más joven de lo que esperaba, tal vez, de unos 40 años, con el tono cuidadoso de alguien que había visto disputas familiares convertirse en décadas de silencio. Hojeó la carpeta que llevé estados de cuenta, facturas, pagarés, escrituras de propiedad. Los papeles parecían limpios, casi inocentes, hasta que notabas las firmas, las mías, y las de Santiago esparcidas a lo largo de los años como una línea de tiempo de dependencia. «Has mantenido registros meticulosos», dijo casi impresionado. «Era contadora», respondí. «Los números tienen sentido incluso cuando las personas no». Sonrió débilmente. Luego se puso serio. «¿Y quieres registrar gravámenes sobre todos estos activos?» «Sí. La boutique, la casa, los vehículos. Todo lo que financié». Dudó apoyando su pluma contra el escritorio. «Señora Aguirre, estos gravámenes significan que tendrás el derecho legal sobre la propiedad. Si incumplen o si reclamas la deuda, podrías tomar posesión. No es una decisión menor». Miré la lluvia deslizándose por el cristal de la ventana. Afuera los peatones se movían rápido bajo sombrillas, cada uno un borrón de color contra el gris. «No les estoy quitando nada», dije. «Solo estoy haciendo visible la verdad». Asintió lentamente. «¿Te das cuenta de que lo descubrirán algún día? Ese es el punto». Las palabras salieron de mi boca más calmadas de lo que sentía. La voz de Esteban resonaba en mi mente, su tono constante, sin prisa. «Déjale un espejo, no. Un cheque». El señor Valdés firmó algunos formularios y giró los documentos hacia mí. «Estos serán registrados en el registro público. Una vez archivados, son parte del registro público. Si tu hijo o su esposa necesitan refinanciar o vender, verán tu nombre». «Está bien». Me estudió por un largo momento. «No estás haciendo esto para castigarlos, ¿verdad?». Lo miré a los ojos. «No, lo hago para que la matemática finalmente coincida con la historia». No discutió después de eso. La pluma se sentía más pesada de lo que debería, mientras firmaba mi nombre, Paloma Aguirre, limpio y preciso, en cada línea que ataba mis sacrificios a algo real. Cuando el papeleo terminó, colocó la pila en un sobre manila y lo selló cuidadosamente. «Recibirás una confirmación por correo una vez que los archivos estén completos», dijo. «¿Quieres copias hoy?» «Sí», dije. «2 juegos». Me los pasó por el escritorio. Deslicé uno en mi bolsa, el otro en una carpeta separada, marcada «Patrimonio personal, revisión pendiente». Afuera la lluvia se había convertido en llovizna. Salí a la acera e inhalé el aire húmedo de la ciudad. Todo olía a concreto mojado y renovación. Pensé en Santiago y Clara, aún creyendo que la vida se doblegaría a sus planes, sin saber del aritmético silencioso que se desplegaba detrás de ellos. En la esquina me detuve en un cruce y miré los documentos de nuevo a través de la funda de plástico. No se sentían como venganza. Se sentían como límites, finalmente, escritos en tinta. Cuando cambió la luz, crucé firme y segura cada paso, midiendo la distancia entre lo que había dado y lo que finalmente estaba lista para dejar de dar. La semana después de la visita de Isabel, pasó sin un sonido de Santiago o Clara, sin llamadas, sin mensajes. Solo el constante tamborileo de la lluvia de San Miguel contra el tejado, el mismo ritmo que había escuchado casi toda mi vida. Algunos días se sentía como una nana. Últimamente sonaba como una medida cada gota, marcando el espacio entre lo que fue y lo que nunca volverá a ser. Me mantuve ocupada como lo hace la gente cuando espera algo que no admite.
Las mañanas eran para quehaceres, las tardes para pequeñas reparaciones que no necesitaban hacerse. Pulí los mangos plateados de la caja de herramientas vieja de Esteban. Luego pasé una hora ordenando sus llaves por tamaño. Las herramientas aún olían ligeramente a metal y aceite de pino. Él construyó la mitad de esta casa con esas manos. Cada clavo que martilló, cada tabla que lijó, cargaba su silenciosa certeza. Solía bromear que él amaba el orden más que a las personas. Él sonreía y decía: «El orden es amor, Paloma. Es como las cosas se sostienen juntas». Pero no había sostenido las cosas juntas. Confundí dar con arreglar, generosidad con control. Y ahora el silencio que llenaba esta casa no era paz, era el sonido de la consecuencia, llegando lentamente, pacientemente. Para el jueves los tulipanes en el jardín se habían convertido en papilla bajo la lluvia constante. Salí con tijeras de podar cortando los tallos arruinados hasta el suelo. De alguna manera se sentía misericordioso terminar su colapso antes de que lo hiciera el viento. De vuelta adentro lavé mis manos e hice té como siempre hacía cuando el aire se sentía demasiado pesado. La tetera silbó agudamente, luego calló, mientras vertía el agua sobre las hojas. El aroma a bergamota se elevó como un recuerdo. Cada noche miraba mi teléfono en la encimera esperando que se quedara en blanco. Siempre lo hacía. El sobre debía haber sido abierto ya. Los documentos no podían haber pasado desapercibidos. Pero tal vez la negación era más fuerte que el descubrimiento. Tal vez aún estaban decidiendo qué significaba la verdad. Pensé en Emiliano el bebé, aunque todavía tropezaba al llamarlo mi nieto en voz alta. En algún lugar al otro lado de la ciudad estaba aprendiendo a respirar, llorar y dormir en un hogar construido en parte con mis sacrificios. Me preguntaba si alguna vez le dirían quién hizo esos sacrificios. Probablemente no. A los niños se les ahorra las verdades que los definen, hasta que son lo suficientemente mayores para resentirlas. Para el sábado la lluvia se volvió más ligera, casi tímida. La casa olía a aceite de limón de las tablas que acabo de trapear. Me paré en el pasillo mirando la fotografía de Esteban y yo en Puerto Vallarta. Hace años él con su chamarra de mezclilla, yo, sosteniendo mis zapatos en una mano. Éramos lo suficientemente jóvenes para creer que la resistencia y el amor eran lo mismo. El reloj en la sala marcaba hacia las 8. Afuera el viento se había detenido. Encendí la luz del porche por costumbre, aunque nadie venía tan tarde. El resplandor se derramó sobre los escalones húmedos, atrapando las gotas de lluvia aún adheridas al pasamanos. Vertí otra taza de té y me senté cerca de la ventana. La ciudad más allá estaba envuelta en niebla, su horizonte, un borrón de sombra y plata. En algún lugar un tren de carga sonó largo y bajo, el tipo de sonido que se extiende a través de la distancia y la memoria por igual. Estaba alcanzando mi libro cuando el teléfono vibró una vez en la encimera. Me congelé esperando que parara. Luego vibró de nuevo, más largo, esta vez insistente. No me moví hacia él de inmediato. Solo me quedé allí escuchando el zumbido tranquilo de la luz sobre la mesa, la lluvia ralentizándose afuera y el pulso débil del teléfono resonando en la habitación, como el primer latido de algo inevitable. Para el domingo por la mañana el teléfono había dejado de vibrar. Yacía inmóvil en la encimera boca abajo, como si estuviera agotado de lo que había intentado decir toda la noche. No había contestado nada. Las notificaciones se apilaban en la pantalla como capas de ruido, que no estaba lista para escuchar. 27 llamadas perdidas, 15 mensajes. Un mensaje de voz que duró casi 2 minutos. La tetera hizo clic detrás de mí. Vertí agua caliente en mi taza viendo el remolino de vapor elevarse como una cortina. Las hojas de té se desplegaron lentamente, oscureciendo el agua al color del latón viejo. Era el tipo de mañana que Esteban habría llamado un día de ajuste de cuentas. Tranquilo, gris, lleno de aire que sabía demasiado. Finalmente di la vuelta al teléfono. La pantalla se iluminó llenando la cocina de luz blanca.
El nombre de Santiago llenaba el registro de llamadas una y otra vez. Su último mensaje llegó a las 2:47 a.m. «Mamá, por favor», contesta. «Clara está perdiendo la cabeza». Por un largo rato solo miré las palabras. Mi mano no tembló, pero mi pecho se sentía pesado, como si algo presionara desde adentro. Coloqué el teléfono cuidadosamente, tomé un sorbo de té y lo dije en voz alta solo una vez. «El sobre está abierto». El sonido de mi propia voz me sorprendió. No era exactamente triunfo, era más cercano a la liberación. El exhalo silencioso después de contener la respiración demasiado tiempo. Caminé hacia la ventana de la sala. Afuera, la calle estaba resbaladiza por la lluvia y las hojas de arce se pegaban al pavimento en manchas cobrizas. San Miguel despertaba lentamente el perro del vecino, ladrando el camión de basura rugiendo por la calle. Sonidos ordinarios, del tipo que te hace darte cuenta de que la vida no se detiene cuando una familia se quiebra. Solo sigue moviéndose alrededor de la fractura. Regresé a la cocina y presioné reproducir en el mensaje de voz. La voz de Santiago llegó fina y tensa como si intentara no gritar. «Mamá, ¿qué hiciste? Clara encontró algo en ese sobre. Dice cosas que no pueden ser ciertas. No entiendo. Por favor, devuélveme la llamada, por favor». Colgó con un sonido a medio camino entre el enojo y el pánico. Borré el mensaje sin guardarlo. El reloj marcaba sobre el fregadero. Volví a llenar mi taza, me senté en la mesa y dejé que el calor se extendiera por mis dedos. En algún lugar al otro lado de la ciudad, mi hijo finalmente enfrentaba una verdad que había ignorado durante años. Imaginé los papeles esparcidos por la encimera de su cocina, los gravámenes notariados, los estados de cuenta, las líneas limpias de mi letra, explicando cada préstamo, cada transferencia, cada límite que habían confundido con generosidad. Podía imaginar el rostro de Clara cuando se dio cuenta de que la casa de la que alardeaba no era realmente suya, que la boutique que había llamado mi sueño estaba construida sobre mi firma. El grito que había imaginado durante meses probablemente ya había ocurrido. No era venganza lo que sentía, solo confirmación, como una ecuación que finalmente se equilibraba. La lluvia comenzó de nuevo más suave ahora. Las gotas se deslizaban por la ventana en caminos torcidos y la luz afuera tomaba ese silencio plateado que solo esta ciudad conoce. Pensé en el bebé Emiliano durmiendo en medio de ese caos intacto por el sonido de los errores adultos colisionando. Reuní la taza vacía, la enjuagué y la puse en el fregadero. El silencio que siguió fue extraño, casi reverente. No era paz, no aún, pero su contorno. El teléfono vibró una última vez, una vibración corta. No lo revisé. En cambio, apagué la luz de la cocina dejando que el gris tenue de la mañana llenara la habitación y me quedé quieta lo suficiente para sentir el peso de todo lo que no había dicho, asentándose en algo sólido, algo como determinación. El golpe llegó justo antes de la medianoche, agudo y apresurado contra la madera. Estaba leyendo en la sala una manta sobre las rodillas, el reloj susurrando más allá de las 11:30. Afuera el trueno retumbaba bajo sobre la ciudad del tipo que sacude las ventanas, pero nunca trae relámpagos. Sabía antes de abrir la puerta quién era. Cuando encendí la luz del porche, Santiago estaba allí, lluvia en el cabello, rostro pálido. Clara estaba a su lado, su abrigo desabrochado, una mano agarrando un sobre empapado, la otra sosteniendo la cuna portátil del bebé. El pequeño estaba dormido envuelto en una colcha que parecía demasiado delgada para el clima. «¡Mamá!», comenzó Santiago, pero Clara lo empujó. Su voz se quebró antes que su enojo. «¿Qué es esto?». Agitó el sobre, el agua goteando de los bordes. «Dice que la casa no es nuestra, que tienes un gravamen sobre ella. Sobre todo. Dime que esto es un error». Me hice a un lado y señalé hacia el pasillo. «Entra antes de que despiertes al bebé». Clara dudó, su respiración saliendo en ráfagas cortas y agudas. Santiago la siguió a la sala, sus zapatos,
dejando huellas húmedas en la alfombra. El bebé dejó escapar un pequeño sonido, el gemido incierto, de algo demasiado joven para entender el pánico. Señalé hacia el sillón. «Siéntense». «No», dijo Clara. «No quiero sentarme. Quiero saber por qué mi nombre está en documentos legales que dicen que tú eres dueña de mi casa». «No es tu casa», dije con calma. «Nunca lo fue. Solo te ayudé a pedirla prestada». Sus ojos se abrieron. «¿Pedirla prestada?», sacudió la cabeza la incredulidad cortando su furia. «Tú pagaste el enganche. Le dijiste a Santiago. Le dije que ayudaría». Interrumpí. Y lo hice. Pero la ayuda no es un regalo cuando está destinada a enseñar responsabilidad. Santiago se hundió en el sofá, su rostro apagado y sin color. Mamá Clara tiene razón. No puedes simplemente, esto se siente como una traición. Lo miré. También lo es ver a tu madre vaciar sus ahorros para financiar tu vida mientras tú lo llamas amor. El bebé comenzó a llorar, un lamento agudo y fino que llenó la pequeña habitación. Clara balanceó la cuna ligeramente, su voz temblando. «Podrías habernos dicho». «Lo hice», dije. Solo que no con palabras que estuvieran dispuestos a escuchar. El trueno afuera retumbó más fuerte esta vez, sacudiendo un marco de fotos en el aparador. Fui a la cocina y regresé con una toalla. «Seca al bebé. No debería estar fuera tan tarde». Clara tomó la toalla, pero no me agradeció. Secó la manta sus movimientos bruscos. Santiago se levantó y comenzó a caminar. «¿Qué pasa ahora?», preguntó en voz baja. «¿Esperas que te paguemos? ¿Con qué la tienda está cerrada por renovaciones? Hemos estado luchando desde...». «Lo sé», dije. «Por eso no exigí el pago. Solo hice oficial la verdad. No puedo seguir fingiendo que la generosidad es lo mismo que el cuidado». Clara levantó la vista, sus ojos húmedos pero encendidos. «Nos hiciste parecer tontos. Todos piensan que nos diste esa casa». «No los hice parecer tontos», dije. «Ustedes construyeron esa ilusión solos». Por un momento nadie habló. El único sonido era la respiración irregular del bebé. Santiago se pasó una mano por el rostro. «Podrías habernos advertido», dijo suavemente. «Si lo hubiera hecho», respondí, «habrían encontrado una manera de convencerme de no hacerlo». Clara me miró como si intentara encontrar a la mujer que una vez toleró por obligación. «Eres cruel», susurró. «No», dije. «Finalmente soy consistente». Ella parpadeó, su expresión rompiéndose lo suficiente para que el agotamiento se mostrara. Santiago reunió la cuna y asintió hacia la puerta. «Vámonos», murmuró. Se fueron sin otra palabra. Los vi desde la ventana mientras su coche retrocedía por la calle, los faros cortando la oscuridad húmeda. Cuando desaparecieron apagué la luz del porche y me quedé quieta escuchando cómo la tormenta se desvanecía en llovizna, el aire dentro de la casa, asentándose en algo que no era paz, pero estaba lo suficientemente cerca para empezar a contar como tal. La tarde siguiente trajo niebla baja que presionaba contra las ventanas. Había dormido poco repitiendo sus rostros en mi puerta. La sorpresa, la incredulidad, el tipo de miedo que viene al darte cuenta de que el suelo bajo tus pies nunca fue tuyo. No me arrepentí de lo que hice, pero el silencio posterior cargaba un peso diferente ahora. No era alivio, era un ajuste de cuentas. Por la noche temprano el teléfono sonó de nuevo. Esta vez contesté. «Mamá». La voz de Santiago rasgó a través de la estática más silenciosa de lo que nunca la había escuchado. «Necesitamos hablar, por favor». Les dije que vinieran a las 7. Llegaron puntuales, apagados. Clara había cambiado su furia por una calma tensa y pálida. Santiago llevaba una carpeta gruesa, la que dejé atrás con los bordes, aún húmedos por la lluvia. Nos sentamos en la mesa del comedor. La misma mesa donde una vez planeé el presupuesto de su boda, donde firmé cheques de colegiaturas y escuché promesas de pago que nunca llegaron. Santiago abrió la carpeta. Los papeles dentro estaban ordenados a pesar de las arrugas. Su voz tembló mientras leía la primera línea en voz alta. «Pagaré fechado el 4 de junio de 2017. Levantó la vista. «Esto dice que el préstamo de la boutique no fue un regalo.
Tú... Firmé como aval Santiago. Y cuando Clara incumplió, pagué el saldo. El gravamen pasó a mi nombre. Los labios de Clara se apretaron hasta volverse blancos. Hiciste que sonara como si creyeras en mí. Lo hice, dije. Pero la creencia no cancela un contrato. Ella hojeó otro documento, sus manos temblando. Y este. Dice que el título de la casa te enumera como acreedora secundaria. Eso no puede estar bien. Refinanciamos el año pasado. El refinanciamiento falló, respondí. Habían faltado 2 pagos. El banco me notificó como garante. Cubrí los atrasos para evitar la ejecución hipotecaria. El archivo cambió automáticamente. El rostro de Santiago se desvaneció de color. Susurró. Todo este tiempo tú eras dueña de todo. No, dije suavemente. No era dueña de nada. Protegí lo que seguían arriesgando. Cerró la carpeta y se frotó las sienes. Entonces, ¿qué hay del fideicomiso El Membrete, dice? Fideicomiso familiar Esquivel. ¿Qué es eso? Eso es donde fue todo el dinero. Expliqué. Cada pago, cada supuesto regalo. Lo creé después de que tu padre murió. No es una herencia. Es contabilidad, para que cuando me vaya los números cuenten la historia que nunca pude. Clara se recostó, su voz quebradiza. Construiste una trampa. Construí un espejo. Corregí. Para que finalmente vieran lo que han dado por sentado. La mandíbula de Santiago se tensó. ¿Por qué no nos lo dijiste? Podríamos haberlo arreglado. No puedes arreglar lo que te niegas a ver, dije. Cada vez que intenté hablar de dinero cambiaban de tema. Querían comodidad, no honestidad. Miró hacia otro lado. Pensamos que estabas bien acomodada. Esa ilusión era conveniente. Dije, ustedes podían sentirse exitosos sin el trabajo y yo podía sentirme necesitada. Nos sirvió a ambos hasta que dejó de hacerlo. El llanto suave del bebé rompió la quietud desde la cuna junto a la puerta. Clara lo alcanzó instintivamente, pero sus manos temblaban tanto que casi dejó caer el chupón. Santiago se levantó. Dio una vuelta, luego se detuvo en la ventana. «Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Vas a tomar la casa?» ¿El coche? No, dije. No les estoy quitando nada. Solo estoy deteniendo que me quiten a mí. Se giró hacia mí entonces con los ojos húmedos, la boca entreabierta como para discutir, pero no salieron palabras. Clara sostuvo al bebé cerca mirando los papeles frente a ella como si estuvieran escritos en otro idioma. Cuando finalmente se fueron, la carpeta quedó en la mesa. No la moví. La dejé allí abierta, sus líneas limpias y firmas atrapando la última luz de la tarde. Números, fechas, pruebas, la verdad silenciosa que Esteban me dijo que dejara atrás. Afuera la niebla se espesó envolviendo la casa como una confesión que por fin había sido pronunciada en voz alta. El viaje a casa esa noche fue silencioso. Santiago mantuvo ambas manos en el volante, los ojos fijos en la carretera oscura, adelante, mientras Clara miraba por la ventana del copiloto, el bebé dormido en el asiento trasero. La carpeta estaba entre ellos como un tercer pasajero, sus bordes doblados, su verdad imposible de ignorar. Para cuando llegaron a la casa, la lluvia había comenzado de nuevo, fina y constante. Santiago llevó al bebé adentro y lo colocó en la cuna, sus movimientos mecánicos. Clara lo siguió aún agarrando su abrigo, su pulso resonando en sus oídos. Cuando finalmente habló, su voz fue baja pero aguda. «Me dijiste que el préstamo de la boutique estaba pagado». «Pensé que lo estaba», dijo ella rápido. «Ella nunca dijo...» «No tenía que hacerlo», interrumpió él. «Solo asumiste, como siempre lo haces». La luz de la sala parpadeó contra las paredes. Pilas de correo sin abrir estaban en la encimera, facturas metidas entre revistas brillantes. Santiago tomó un sobre al azar y lo abrió. «Renta atrasada de la tienda», leyó. 60 días de retraso. Y rompió otro. Línea de crédito congelada. «Dios, Clara, ¿qué estabas haciendo?» Ella presionó las manos contra su rostro. «Intentando mantener las cosas a flote. Dijiste que la nueva inversión funcionaría. Solo necesitaba tiempo. Esa es tu respuesta para todo tiempo». Él rió amargamente.
Siquiera sabes cuánto ha pagado mi madre por nosotros. La casa, el negocio, la boda nos ha estado cargando como si fuéramos niños. No le pedí que lo hiciera, dijo Clara alzando la voz. Ella ofreció. Quería sentirse importante. Ofreció porque confiaba en ti, espetó él. Pensó que harías algo con eso. En cambio, mentiste. La voz de ella se quebró. No mentí, estaba asustada. Se giró hacia ella entonces, el enojo vacilando. ¿Asustada de qué? De perderlo todo. Dijo, de volver a cómo crecí contando los víveres esperando que cortaran la luz. Quería seguridad, Santiago. Eso es todo lo que siempre quise. Él se quedó quieto respirando fuerte. El bebé se movió en la otra sin habitación, un llanto suave atravesando el aire. Clara se limpió el rostro y tomó una respiración temblorosa. Trabajé todos los días tratando de hacer que esa tienda tuviera éxito. Susurró, pero nunca fue suficiente. Y cada vez que tu madre intervenía me hacía sentir más pequeña. Lo odiaba, pero lo necesitaba. ¿No lo entiendes? Solo quería sentirme segura. Los hombros de Santiago se hundieron. El enojo se desvaneció reemplazado por algo más tranquilo. Fatiga, tal vez duelo. ¿Crees que no quería eso también? Dijo. Pensé que estábamos construyendo algo real. Resulta que solo era el dinero de ella sosteniéndonos. Clara se sentó en el sofá, el peso de todo presionando. No quería que llegara tan lejos. No respondió. La casa crujió mientras la lluvia golpeaba más fuerte contra las ventanas. En la tenue luz, su reflejo brillaba débilmente en el cristal. Dos personas que habían construido una vida con confianza prestada de alguien más, y ahora estaban viendo cómo se desvanecía. Cuando el llanto del bebé creció, Clara se levantó automáticamente tomándolo en sus brazos. Santiago se quedó donde estaba mirando la pila de facturas, extendiéndose por la mesa de café. El sonido de la lluvia llenó el silencio entre ellos implacable y suave, el ritmo de algo rompiéndose silenciosamente. Para la mañana la lluvia se había aligerado a una bruma tan suave que apenas hacía ruido contra los escalones del porche. Me puse mi viejo impermeable y decidí caminar aunque no tenía un lugar particular al que ir. El aire olía a pino húmedo y granos de café de una ventana abierta. El vecindario estaba tranquilo salvo por el zumbido ocasional de un coche que pasaba. En las aceras, padres jóvenes empujaban carriolas envueltas en cubiertas de plástico, sus risas rompiendo el gris como pequeños pedazos de luz solar. Me sorprendí mirando demasiado tiempo a una familia, un hombre sosteniendo una sombrilla a su esposa, apoyándose en él mientras ajustaba el gorro de un bebé. Por un momento imaginé a Santiago y Clara así, alguna vez hace años antes de que comenzara todo el tomar. Antes de que les enseñara que el amor podía entregarse como crédito. Mis zapatos golpeaban suavemente contra el pavimento. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Me dije que había hecho lo correcto, que Esteban habría aprobado, pero incluso ese pensamiento no traía consuelo. Hay una especie de culpa que vive en las partes silenciosas de hacer lo correcto del tipo que susurra. Podrías haber sido más suave. Cuando llegué al café de la esquina, me detuve a ver el vapor empañando las ventanas. Adentro las personas se sentaban cerca, hombros rozándose, voces bajas. Me di cuenta de que no había estado tan cerca de nadie en mucho tiempo. La distancia se había convertido en mi hábito, una especie de red de seguridad tejida con soledad. El teléfono sonó en el bolsillo de mi abrigo. Casi lo ignoré pensando que podría ser Santiago otra vez, pero el nombre en la pantalla me hizo exhalar. Isabel. ¿Saliendo a caminar?, preguntó cuando contesté. Intentando recordar cómo se siente la paz, dije. Hizo un sonido suave. Siempre fuiste dramática cuando el cielo está gris. Sonreí débilmente. Pensarías que después de 70 años de lluvia en San Miguel, estaría acostumbrada. Hubo una pausa. Luego su tono se suavizó. Sé que estás dudando de ti misma. Me dije que esto era sobre límites, admití. Pero, ¿y si solo parece castigo? Paloma, dijo. El dolor enseña mejor que la comodidad.
Has pasado la mitad de tu vida amortiguando sus caídas. Tal vez esta vez solo te apartaste. Dejé de caminar escuchando la llovizna acumularse en las cunetas. «Tienen un bebé», susurré. Sigo viendo su rostro. Sigo escuchando su voz, como dijo que nunca lo vería de nuevo. Eso no era la verdad hablando, respondió Isabel. Era miedo. Y el miedo es una deuda que solo la vida puede cobrar. No tú. Sus palabras se hundieron profundamente silenciosas, pero firmes. Cuando colgamos me quedé un rato bajo el toldo de una librería cerrada. El aire era fresco, cargando el aroma de asfalto mojado y páginas húmedas de algún lugar adentro. Al otro lado de la calle la pareja con la carriola había desaparecido, dejando solo el eco débil de su risa atrás. Regresé hacia casa, mi reflejo siguiéndome en los charcos, borroso, incierto, pero aún avanzando. Las nubes arriba colgaban bajas y pesadas, pero la luz debajo de ellas se sentía más suave que en días anteriores. Han pasado 8 meses y las estaciones cambiaron sin ceremonia. La primavera se deslizó al verano, pero el aire nunca parecía calentarse del todo ese año. Las noticias de lo que les pasó a Santiago y Clara viajaron silenciosamente a través de vecinos de charlas en el mercado del zumbido inevitable de una ciudad que siempre parecía saber cuando algo se desmoronaba. La primera vez que lo escuché fue de la señora López, la bibliotecaria jubilada que vivía a 2 calles. Nos cruzamos en el mercado de agricultores, ambas alcanzando la misma canasta de duraznos. Lo dijo casualmente, casi con amabilidad. «Qué lástima lo de la casa de tu hijo. La señal de ejecución hipotecaria apareció la semana pasada». Le agradecí fingiendo sorpresa. Ya lo sabía. Los avisos se habían archivado públicamente y el sitio web del municipio mostraba las fechas claras como tinta. Aún así, escucharlas dichas en voz alta le dio a la verdad un sonido, una nota opaca y irreversible. 2 semanas después, llegó el murmullo sobre la boutique. El letrero pintado a mano de hilo y lino había sido retirado, sus ventanas cubiertas con papel marrón. «Subasta de inventario», dijo alguien en la oficina de correos. Toda esa tela bonita simplemente desaparecida. Pasé por allí una tarde y vi mi reflejo en el cristal, más vieja, más firme, y por un momento insoportablemente triste. Los maniquíes de exhibición se habían ido reemplazados por sombras y un aviso pegado en la puerta. Cerrado hasta nuevo aviso. Pero todos sabían que no habría reapertura. Santiago encontró trabajo en una ferretería en Celaya, el tipo de trabajo que alguna vez llamó temporal en sus 20s. La señora López lo mencionó también, aunque con suavidad. «Parece cansado», dijo, «pero educado, como hombre intentando construir algo pequeño y real». Lo imaginé en la caja, las manos moviéndose con cuidado, escaneando cada artículo como si la repetición pudiera calmar el ruido en su cabeza. Clara supe se había mudado con su madre. Las dos compartían un pequeño dúplex en el lado este, no lejos del río. El bebé Emiliano justo comenzaba a caminar. Decían que se parecía a Santiago en los ojos. El matrimonio terminó silenciosamente, sin gritos, sin titulares. Solo papeleo archivado en un juzgado donde nadie los conocía. Santiago dejó de usar su anillo de bodas. Clara dejó de usar el apellido Esquivel en sus páginas de redes sociales. Mantuve mi distancia. Hubo momentos en los que quise acercarme, dejar víveres, ofrecer consejos, sostener a mi nieto, pero me detuve cada vez. El silencio no era castigo, era espacio, del tipo que fuerza el crecimiento o el colapso dependiendo de la voluntad de cambiar. A veces por la noche veía la luz del porche parpadear al otro lado de la calle donde estaba la vieja casa Esquivel, mi nombre aún listado en los registros de gravámenes, aunque la propiedad ahora pertenecía al banco. Alguien nuevo se mudaría pronto, pintaría sobre el borde azul, llenaría las ventanas con risas nuevas. Pensé en Esteban más en esos meses que en años. Casi podía escuchar su voz mientras me sentaba en el porche con mi té. «Es duro verlos caer, Paloma. Pero si sigues atrapándolos nunca aprenderán a aterrizar». Tenía razón.
Sin embargo, el conocimiento no hacía que el dolor fuera más fácil. Una tarde a finales de agosto, mientras el sol se derretía detrás de las colinas, pasé por un parque cerca de la escuela primaria. Un hombre estaba sentado en una banca con su chaleco de trabajo, aún puesto el rostro inclinado hacia abajo. Incluso desde la distancia reconocí la curva de sus hombros Santiago. No me vio. Lo observé un momento, mas luego me giré, antes de que pudiera mirar hacia arriba. Algunas lecciones, me recordé, están destinadas a terminarse sin testigos. Cuando llegué a casa, la luz del porche se encendió automáticamente. El aire olía ligeramente a lluvia, otra vez la manera de la ciudad de recordarme que los ciclos siempre regresan. Me quedé allí, hasta que las primeras gotas comenzaron a caer pequeñas y frías, trazando la verdad silenciosa por mis manos. El amor, una vez que deja de rescatar, tiene que aprender a dejar ir. La lluvia había regresado con fuerza esa noche, constante y plateada, tamborileando suavemente contra el tejado del porche. Estaba lavando los últimos platos de la cena cuando llegó el sonido, un golpe débil, apenas más fuerte que la lluvia misma. Por un momento pensé que lo había imaginado. Luego vino de nuevo, más lento esta vez, seguido de una voz apagada. Me sequé las manos con una toalla y fui a la puerta. La luz del porche parpadeó cuando la abrí. Clara estaba allí empapada hasta los huesos. Su cabello se pegaba a su rostro, su abrigo pesado con agua. En sus brazos, envuelto en una manta fina, estaba el bebé Emiliano, ahora más grande, más redondo en el rostro, pero inconfundiblemente hijo de Santiago. Su voz se quebró tan pronto como intentó hablar. Lo perdimos todo. Detrás de ella la lluvia caía en cortinas plateadas, la entrada brillando como cristal. Me quedé quieta por un largo momento, el calor de la casa, presionando contra mi espalda el frío de la noche, adherido a la puerta abierta. «Entra», dije finalmente. Dudó antes de dar un paso adelante, sus zapatos chasqueando en el tapete. Tomé al bebé de sus brazos, estaba cálido, pero húmedo, sus pequeños dedos agarrando mi suéter. Clara se limpió el rostro, aunque era imposible distinguir dónde terminaba la lluvia y comenzaban las lágrimas. «Lo siento», dijo con la voz temblorosa. No sabía a dónde más ir. La casa de mi mamá está llena, acogió a una prima y... Se detuvo sacudiendo la cabeza. Santiago y yo ya no estamos juntos. Asentí manteniendo mi mirada en el bebé. Me miró tranquilo, sin molestarse por la tormenta que había seguido a su madre. Podía sentir su latido a través de la manta, constante, confiado, inconsciente. «Siéntate», dije. «Te traeré una toalla». Se sentó al borde del sofá, los brazos cruzados con fuerza, como intentando sostenerse. Le di una toalla y la vi presionarla contra su cabello. El silencio entre nosotras era pesado, pero no hostil, más como la quietud antes de una confesión. «Arruiné todo», susurró. «La tienda, la casa, el matrimonio. Todo se fue. No la corregí. A veces la verdad no necesita ser dicha de nuevo. Solo necesita vivirse». Después de un momento añadió: «Santiago trabaja en Celaya. Envía dinero cuando puede, pero apenas alcanza. He estado con mi mamá desde la ejecución hipotecaria. Emiliano duerme en una canasta de ropa porque no hay espacio para una cuna». Sus palabras abrieron el espacio entre nosotras. Recordé la primera vez que la vi, maquillaje perfecto, zapatos caros, esa confianza fría que parecía tallada en su rostro. Ahora sentada frente a mí, parecía más pequeña, despojada de todo, menos del agotamiento. «Pueden quedarse aquí por un tiempo», dije en voz baja, «pero bajo reglas». Levantó la vista sorprendida. «¿Reglas?», asentí. «Pagarás algo aunque sea solo para los víveres. Ayudarás en la casa y seguirás buscando trabajo. Esto no es un rescate. Clara, es un reinicio». Sus labios se abrieron, pero no salió ninguna protesta. Solo un exhalo tembloroso. «Haré lo que sea», dijo. «Gracias». Le devolví al bebé. Hay una fina habitación libre al final del pasillo. Las sábanas limpias están en el armario. El calentador es viejo, tarda en calentar. Se levantó lentamente, aún agarrando la toalla. «No merezco esto», murmuró. «Nadie lo hace», dije. «Eso es lo que lo hace gracia.
Cuando desapareció en el pasillo, apagué la luz del porche y cerré la puerta con llave. Afuera la lluvia seguía cayendo implacable pero suave. Me quedé allí un momento más escuchándola lavar contra las ventanas el sonido, ya no de tristeza, sino de algo intentando silenciosamente comenzar de nuevo. Las primeras mañanas se sentían como caminar sobre hielo delgado, cada sonido demasiado fuerte, cada silencio demasiado frágil. Clara se mantenía en gran parte para sí misma, saliendo de la habitación de huéspedes, silenciosamente sus pasos cautelosos en los pisos viejos. Fingía no notar cuando se escabullía a la cocina antes del amanecer, para calentar un biberón su cabello aún enredado por el sueño, su bata apretada contra el frío. Establecí una regla desde el principio: comidas juntos, sin excepciones. No por castigo, sino por ritmo. La casa había estado demasiado tiempo sin uno. Así que cada mañana nos sentábamos en la mesa frente a frente, dos mujeres que una vez solo compartieron culpas. Emiliano se sentaba entre nosotras en una silla alta prestada por un vecino masticando trozos de plátano, mientras el olor a pan tostado llenaba el aire. Al principio las conversaciones eran cortas, incómodas. ¿Dormiste bien?, preguntaba. «Bien», respondía ella. A veces solo escuchábamos el sonido de la tetera. Pero el silencio, aprendí, puede ser su propia forma de tregua. Después de la primera semana me entregó un sobre doblado una mañana. Dentro había 600 pesos en billetes pequeños. «Para la renta», dijo su voz incierta. «No tienes que...» comencé. «Sí tengo», interrumpió. «Dijiste reglas. Las estoy siguiendo». Tomé el dinero y lo puse en la lata de galletas en la encimera, la misma donde una vez guardé recibos de víveres. «Entonces está decidido», dije. Para la tercera semana habíamos caído en un patrón. Clara ayudaba en la casa, lavandería, platos, la batalla interminable contra el polvo en los estantes de libros. Al principio era torpe, fregando demasiado fuerte, compensando por años de hacer muy poco. Pero el esfuerzo tiene su propia gracia. Una noche la encontré afuera barriendo el porche, aunque aún llovía ligeramente. Levantó la vista y sonrió débilmente. «Hábito», dijo. «Si dejo de moverme, empiezo a pensar». La invité a sentarse, hice té y saqué un pequeño cuaderno y una calculadora. «Si vas a reconstruir», le dije, «necesitarás un presupuesto». Rió nerviosamente. «He visto suficientes números para toda una vida». «No como estos», dije. «Estos son para ti, no en tu contra». Así que le enseñé como una vez le enseñé a Santiago columnas para ingresos, columnas para gastos, una línea para cada peso ganado y gastado. Escuchó con cuidado su frente fruncida, tomando notas como una estudiante, intentando aprobar un examen que había fallado demasiadas veces. Algunas noches hablábamos más después de que Emiliano se había dormido. La casa zumbaba suavemente a nuestro alrededor, el refrigerador, la lluvia distante, el crujido de las tuberías asentándose. Me hablaba de su infancia en una casa que siempre olía a miedo, y cigarrillos de una madre que trabajaba 2 empleos, pero nunca pagó una sola deuda. Pensé que el dinero significaba seguridad. Dijo una vez: «Resulta que solo hace los huecos más silenciosos por un tiempo». No intenté arreglarlo. Solo escuché. Las semanas se convirtieron en meses. Las paredes de la casa comenzaron a contener un sonido diferente, risas suaves, el tintineo de tazas, el caos gentil de un pequeño aprendiendo a caminar. Clara aún cargaba su vergüenza como una sombra, pero ya no se escondía de ella. Algunas mañanas despertaba y la encontraba ya en la cocina tarareando a Emiliano, mientras freía huevos la radio, susurrando canciones de jazz antiguas desde la encimera. Un día, al pasar por la mesa del comedor, vi la lata de galletas abierta y una pequeña pila de billetes cuidadosamente colocada dentro, más de lo que había pedido. Una nota descansaba encima en una letra cuidadosa: «Para víveres». «Gracias por las reglas». Doblé la nota, la deslicé en mi bolsillo y continué con mi día.
Por primera vez en años la casa no se sentía como un museo de arrepentimientos. Se sentía como algo reconstruyéndose silenciosamente, un desayuno, un límite a la vez. Pasó un año silenciosamente como el lento despliegue de la primavera, después de un invierno demasiado largo. La casa se sentía diferente, ahora habitada de nuevo, pero más ligera. El tipo de paz que no necesitaba silencio para probarlo. Clara había encontrado trabajo en una panadería a 2 pueblos de distancia, trabajando el turno de madrugada que comenzaba antes del amanecer. Regresaba a casa con harina en el cabello y un leve olor a azúcar en la ropa, agotada pero orgullosa. Por las noches trabajaba unas horas en un centro de llamadas en el centro, su voz suavizada por la repetición, pero firme con determinación. Cada viernes colocaba un pequeño sobre en la encimera de la cocina marcado con su letra cuidadosa, renta. Nunca los abrí, solo los metía en la lata de galletas. Ya no se trataba del dinero. Se trataba de que ella aprendiera cómo se siente la responsabilidad cuando no está envuelta en vergüenza. Para el otoño había ahorrado lo suficiente para mudarse a su propio departamento. Una unidad modesta en el 2º piso, de un edificio amarillo pálido con un roble viejo, fuera de la ventana. El día que se mudó el cielo estaba brillante y limpio, del tipo de azul que San Miguel raramente ofrecía libremente. Cargamos cajas juntas, Emiliano tambaleándose entre nosotras, su risa resonando contra el pavimento. En la puerta Clara se giró hacia mí con los ojos húmedos pero sonriendo. «Creo que finalmente entiendo lo que quisiste decir», dijo. Le toqué el brazo ligeramente. Entonces valió la pena. Me abrazó rápido sosteniendo un segundo más de lo que podría haber hecho meses antes. «¿Vendrás a visitar?» «Solo si me invitan», dije, y ella rió limpiándose la mejilla. Después de que se fue, la casa se sintió vacía otra vez, pero no hueca. Era el tipo de silencio que llega cuando las cosas están en su lugar correcto. Santiago comenzó así a visitar los fines de semana. Tocaba suavemente, ya no irrumpiendo, y a menudo traía cosas pequeñas para Emiliano. Un camión de juguete, un libro de imágenes, a veces solo una bolsa de manzanas. Había dejado de beber, me dijo una noche con café. No me di cuenta de cuánto de mi vida estaba intentando difuminar, dijo. Sus ojos se veían más claros, más viejos de una buena manera. No hablamos mucho del pasado. El arrepentimiento ya había hecho su trabajo y no había necesidad de remover las cenizas. A veces solo nos sentábamos en el porche escuchando la lluvia, viendo las farolas encenderse, una por una. Emiliano creció rápido. Sus palabras llegaron temprano y a menudo. La primera vez que me llamó Abue Paloma, el apodo salió de su boca entre risitas y se quedó. Ahora cada vez que visitaba irrumpía por la puerta gritando «¡Abue Paloma! ¡Abue Paloma!», antes de correr directo a mis brazos. Llenó la casa de caos pequeño, otra vez marcas de crayón en la pared baja, juguetes en el pasillo, huellas en la mesa de cristal. Y de alguna manera no me importaba. Tal vez porque esta vez el ruido venía con equilibrio. Clara estaba aprendiendo independencia. Santiago estaba aprendiendo humildad. Y yo estaba aprendiendo algo que no sabía que aún necesitaba: el perdón lento y deliberado. Cómo reconstruir con manos más firmes. A finales del verano, Clara me invitó a ver su nuevo lugar. Había enmarcado una foto de Emiliano y la colgó junto a la ventana de la cocina. «Cada vez que la miro», dijo, recuerdo de dónde comencé. Miré alrededor del pequeño departamento, los muebles de segunda mano, las encimeras limpias, el orgullo simple que flotaba en el aire. «Te queda bien», le dije. De camino a casa esa noche las luces de la ciudad brillaban sobre el río. Por primera vez en años no sentía el peso del pasado viajando a mi lado. El coche estaba silencioso, pero no solitario. La libertad, me di cuenta, nunca había sido sobre muros o distancia. Era sobre pararse en tu propio terreno finalmente y completamente, y aún elegir mantener la puerta sin llave para el amor.
Las tardes se habían alargado de nuevo del tipo de anochecer de San Miguel, que persiste como una respiración contenida. La lluvia había parado horas antes, dejando atrás el leve aroma a cedro y tierra húmeda. Me senté en el porche con una taza de té de manzanilla, el vapor enrollándose en cintas finas contra el aire fresco. Junto a la puerta una pequeña placa de latón atrapaba la luz que se desvanecía, hogar solo por invitación. No estaba destinada a ir a ser una advertencia, aunque algunos podrían haberlo visto así. Para mí era una promesa para mí misma, más que para nadie, de que la paz era algo que tendría que proteger, no esperar. Desde la calle llegó el sonido familiar de la risa, la risita aguda y brillante de Emiliano, y la voz más suave de Clara siguiéndolo. Sonreí antes de siquiera verlos. Aparecieron un momento después, enmarcados por el último tramo de luz solar, tomados de la mano. Clara saludó mientras llegaban a la reja. «Espero que no lleguemos demasiado temprano», dijo. «Justo a tiempo», respondí. «Siempre son bienvenidos aquí». Sonrió genuina esta vez del tipo que llegaba a sus ojos. «Gracias por decirlo y sentirlo». Emiliano corrió por los escalones, primero sosteniendo un pequeño dibujo. «Abue Paloma, te hice esto». Los crayones se habían derramado en un alboroto de color. Una casa con una puerta amarilla. Un sol demasiado grande para el papel. 3 figuras de palitos tomadas de las manos. «Es hermoso», dije inclinándome para besar la cima de su cabeza. «Incluso recordaste la luz del porche». «Esa es la regla», dijo orgulloso. «La luz significa que está bien entrar». Clara rió suavemente. «Insiste en esa parte cada vez que dibujamos». Adentro ya había preparado un plato de galletas de avena y leche tibia para él. Clara se unió a mí en los escalones del porche mientras Emiliano se acomodaba en la alfombra adentro, tarareando para sí mismo mientras alineaba autos de juguete. El aire tenía esa quietud de finales de verano, que solo llega cuando todo lo innecesario ya ha sido dicho. «Lo has hecho bien», le dije en voz baja. «He tenido buenos maestros», respondió mirándome, «y lecciones más duras de lo que planeé». Nos sentamos en un silencio amigable por un rato, viendo las farolas encenderse una por una. En algún lugar un perro ladró. En otro una ventana se cerró contra la noche que se enfriaba. «Todavía pienso en ese día a veces», dijo al fin. «Cuando me diste el sobre, pensé que era un castigo». «No lo fue», dije. «Era la verdad. Y a veces la verdad se siente cruel hasta que empiezas a sanar lo que las mentiras nunca pudieron». Asintió su mirada siguiendo la luz del sensor de movimiento mientras parpadeaba sobre la puerta. «Solía pensar que el dinero era seguridad. Ahora sé que es solo una herramienta. Lo que me diste no fue dinero, fue dirección». Sonreí débilmente. El sobre no contenía dinero, contenía verdad. Y la verdad es lo único que no pierde valor cuando la vida la pone a prueba. Apoyó la cabeza contra el poste del porche, exhalando profundamente. Santiago dijo que podría pasar la próxima semana. «Ha estado mejor. Todavía está resolviendo cosas, pero más calmado». «Bien», dije. «Cada quien reconstruye diferente. Lo importante es que lo está intentando». La luz del porche zumbó suavemente, brillando dorada contra la madera. Emiliano salió corriendo sosteniendo una galleta en una mano y un pequeño coche en la otra. «Abue Paloma, mira, conduce rápido». Reí y lo dejé trepar a mi regazo. Olía a jabón y canela. Clara se levantó recogiendo sus cosas, sus movimientos tranquilos y seguros. Cuando se fueron 1 hora después, el porche estaba silencioso otra vez, pero el aire cargaba algo más cálido que la soledad. Miré la placa de latón una última vez, las palabras grabadas brillando suavemente bajo la luz. La paz no fue lo que encontré al final. De todo fue lo que construí, con lo que quedó. Mientras terminaba el último sorbo de té, susurré al silencio. Si la paz requería decir la verdad que rompió a tu familia, aún entregarías el sobre.
La luz del sensor parpadeó una vez más firme y dorada, mientras el crepúsculo daba paso a la noche.